A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, llegamos a nuestra cita de letras de la semana. Y esta semana estamos con dos grandes, me parece, ¿no? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, chicas? Sí, esta semana aprovechamos que se celebra o se conmemora, digamos, el 400 centenario, el 400avo centenario de la muerte de Shakespeare y de Cervantes, ¿sí? Dos enormes figuras de la literatura que son la literatura casi por antonomasia, dos autores que cuando hablamos de literatura aparecen inmediatamente, ¿no? Bueno, Shakespeare y Cervantes son clásicos de clásicos. Sí. Ahora, ¿son contemporáneos ellos? Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar en la columna sobre las relaciones entre Shakespeare y Cervantes, que aparentemente las hubo, ¿sí? Bueno, sí, fueron contemporáneos, vivieron en la misma época, hacia mediados del siglo XVI, ¿no? Cervantes nació en 1547 y Shakespeare en 1564. Tiene algunos años de diferencia, digamos, pero vivieron en la misma época. Y la tradición dice que también murieron el mismo día, que es el 23 de abril. Lo cierto es que Cervantes murió un día antes, murió el 22, y fue enterrado el 23, y Shakespeare sí, murió el 23 de abril, el día de San Jorge. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que en aquella época los calendarios inglés y español no eran los mismos, claro. Así que hay una dilación, una diferencia, digamos, más o menos en términos de tiempo real, de una semana aproximadamente entre la muerte de Cervantes y Shakespeare. De todas maneras, no deja de ser llamativo, ¿no? Esta coincidencia que dos de los más grandes autores que ha dado la literatura hayan muerto justo exactamente con diferencia, digamos, pero en el mismo día, cada uno en sus respectivos calendarios, el 23 de abril, ¿no? Parece que como si el destino hubiera decidido unirlos o llevárselos en la misma fecha. Y bueno, la relación, donde dijimos, vamos a tratar un poco cuál fue la relación entre Shakespeare y Cervantes. Lo más probable es que ambos no se hubieran conocido nunca, ¿no? ¿Sí? Que no cruzaran sus caminos o se hayan visto, digamos, en cara a cara. Pero Shakespeare sí leyó El Quijote. Mirá. En la traducción que hizo Thomas Shelton, que fue el primer traductor al inglés del Quijote, en 1612, ¿sí? Fue una traducción que se hizo sin nombre de autor, y en ese momento Shelton había publicado la primera parte. Shakespeare seguramente la leyó, y no termina solo ahí la cuestión, porque al año siguiente, en 1613, se estrena en el Teatro Globe una obra que se llama Historia de Cardenio. Y Cardenio es un personaje que aparece justamente ¿dónde? En el Quijote. En el capítulo 23, Don Quijote y Sancho se encuentran con este personaje, Cardenio, que digamos, cuenta una historia de amor, digamos, es uno de los episodios subsidiarios que aparecen en el Quijote. Así que ¿pero la obra esta era de Shakespeare? ¿Cómo? ¿La obra esta de Cardenio era de Shakespeare? Claro, sí. La escribió Shakespeare junto a otro dramaturgo jacobino que era Fletcher, otro contemporáneo suyo, colega, y la escribieron a cuatro manos, por así decir, y se estrenó en 1613, fue representada 2 veces ese año, y de ahí que tenemos la noticia, ¿no?, de la existencia. Fue representada en el Teatro Globe. Esta obra, además, es una historia que es casi cervantina también, porque, bueno, Shakespeare se inspira en el Quijote, es decir, en una traducción que se hace, una traducción aparentemente no muy buena, ¿sí? Se la hizo Shelton con los recursos que tenía a mano y sin conocer tampoco de manera detallada el español de Cervantes.
Shakespeare lee esto, inmediatamente se pone en contacto con su colega, con Fletcher, para escribir la obra, la estrenan, y en ese mismo año, en 1613, hay un incendio muy grande en el Teatro Globe, que hace que se pierdan, digamos, los registros de la época y también el texto original, ¿sí? El manuscrito original. Esta obra es conocida como la historia o la obra perdida de Shakespeare, la obra desaparecida. Recién en 2007 se pudo lograr certificar o constatar o autenticar una versión del texto. Esto porque en 1600, no recuerdo exactamente la fecha, pero digamos posteriormente primero que fue atribuida a Shakespeare unos 30 o 40 años después, y un poco más tarde otro autor de la época admitió haber utilizado un original de Shakespeare fundido con otras 2 obras para componer otra pieza teatral. Así que es una historia un poco ahí rocambolesca de escrituras y versiones de versiones, sí, ¿cierto? Y algún plagio también, ¿no? Porque si tomó la obra de Shakespeare para hacer otra. Sí, definitivamente. Shakespeare, de hecho, podríamos decir que plagió a Cervantes, digamos. Toma un episodio de la novela y escribe su propia historia. De todas maneras, el plagio es una concepción bastante nueva o moderna, digamos, ya ligada a los derechos de autor. Sí. Antiguamente, esos obstáculos no existían. Sí. Los autores se influenciaban directamente unos a otros, digamos, a través de traducciones o de diversas lecturas. De hecho, la mayoría de las obras de Shakespeare están inspiradas o tomadas de otras tradiciones, de la literatura italiana, por ejemplo. Sí. Y después Borges ha jugado muchísimo con eso, ¿no? Con el tema de los... Sí, desde luego. Borges es, digamos, el maestro de las citas apócrifas, claro, y de escrituras y reescrituras y plagios. Bueno, de hecho, Cervantes también en su novela, en El Quijote, muchos de los recursos literarios que utiliza son ligados a esto. Recordemos que El Quijote es aparentemente en el universo ficcional, digamos, una traducción que se hace de una obra árabe, que la hace un traductor a quien le pagan unas monedas, digamos, a través... Y hay una serie muy grande de juegos con los narradores y atribuciones también apócrifas. Entonces parece que todo ese universo literario se hubiera trasladado, digamos, a la realidad, en la que Shakespeare justamente se inspira en Cervantes y escribe su obra, y esa obra luego desaparece y no se sabe más nada no tuvimos noticia de ella hasta, digamos, es decir, en los círculos académicos se consideraba que existía, ¿sí? Siempre se tomó como un hecho, pero no había una certificación o una seguridad absoluta de que fuera de Shakespeare. En la época también era muy común atribuir obras a uno u otro autor. Los registros tampoco eran tan exactos. Claro. Así que, bueno, tenemos entonces a Cervantes y a Shakespeare, 2 grandes autores, uno dramaturgo, el otro novelista, pero que, sin embargo, se vieron unidos por esta historia que es cuanto menos, digamos, llamativa o particular. Ignacio, sabes que el otro día vi un comentario, un artículo en el diario que me llamó la atención, y decía que el Quijote había un poco tapado otras obras de Cervantes que uno no conoce tanto por la fama del Quijote, ¿no? Sin embargo, a Shakespeare eso no le pasó, porque hay muchísimas de sus obras que son conocidas. Claro, sí. Bueno, Shakespeare fue un autor muy popular en su época, aunque el teatro, recordemos, era, bueno, justamente un arte muy popular, y Shakespeare no tuvo el reconocimiento como de sus contemporáneos como gran literato, digamos. Lo reconocemos hoy en día porque es un autor extraordinario, pero en su momento el teatro era un arte popular y un poco menoscabado también, no era tenido en gran consideración por las élites culturales. Y Cervantes escribió otras obras, tiene las novelas ejemplares, por ejemplo, escribió algunos poemas también, pero sin duda la magnitud literaria del Quijote hizo que se opacase esa otra obra de Cervantes. En cambio, Shakespeare sí,
todas o la mayoría de las obras de Shakespeare son muy conocidas. Hay unas más, otras menos, pero tenemos Hamlet, tenemos Macbeth, tenemos El Rey Lear, Romeo y Julieta. Digamos que en ese sentido hay más equidad en el reconocimiento de la obra global, por así decir. Uh-huh. ¿Y sabés si Cervantes sí leyó a Shakespeare? Y bueno, ahí no, es probable que no. No, no se sabe exactamente tampoco, pero es probable que no lo haya leído. No sé si, desconozco si habrá habido traducciones de las obras de Shakespeare en la época, digamos, al español. Lo veo realmente dificultoso. No creo que Cervantes haya, a lo mejor sí tuvo conocimiento de la figura, digamos, o haya escuchado en algún momento hablar de Shakespeare. Como Shakespeare también seguramente escuchó hablar de Cervantes. Así es. Bueno, Ignacio, ¿algo más en esta coincidencia literal etaria de dos grandes? Sí, realmente, no, ya estamos para cerrar la columna, pero digamos, remarcar esta unión inesperada, por así decir, entre dos grandes de la literatura. Una noticia, digamos, ahora la Nación, en sus colecciones, digamos, en sus publicaciones coleccionables, está sacando una biblioteca dedicada a Shakespeare y a Cervantes, justamente en conmemoración de este aniversario. Así que también es una buena oportunidad para quizás hacerse con los libros de estos dos autores a un precio más accesible probablemente del que estén en las librerías. Qué bueno, y si tuvieras que empezar con una obra de Shakespeare, ¿con cuál empezarías? Con una obra de Shakespeare, una de mis favoritas, bueno, Hamlet, pero a mí particularmente me atrae mucho Macbeth. Macbeth es una historia excepcional. Hace poco, el año pasado, se estrenó una nueva versión cinematográfica de esta obra dirigida por Justin Kurzel, que es un autor, un director australiano. La protagoniza Michael Fassbender, Marion Cotillard en el papel de Lady Macbeth. Yo no la he visto, no he tenido oportunidad de verla todavía, pero dicen que es una adaptación muy interesante. Ah, mira qué bueno, la vamos a buscar. Sí. Aparentemente, estéticamente, por lo menos vi y tuve una muy breve aproximación, pero desde el punto de vista cinematográfico y estético, parece que es valiosa. Mira qué bien. Bueno, buenísimo. Gracias por el dato, Ignacio. No, por favor. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Saludos.